Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Pilar, por los que aún no me conocíais, y antes de nada deciros que os estáis totalmente invitados a suscribiros a este canal, a darle a me gusta si os gusta el contenido, obviamente, y a compartirlo si de verdad creéis que esto puede salvar unas cuantas vidas y unos cuantos corazones y tiene un propósito mayor para ayudar a la humanidad. Bien, es extremadamente doloroso cuando una relación en la que tú amas a alguien termina. Pero ¿qué ocurre cuando ese dolor te invade porque amas a alguien y no puedes estar en una relación con esa persona o no es recíproco el sentimiento? Es más, ¿qué ocurre cuando esa persona te dice que te quiere y quiere estar contigo, pero no en una relación formal? Puede ser que en este tipo de ocasiones pienses que estás haciendo algo mal o que debes mejorar algo de ti o que no le agradas o no le gustas lo suficientemente a esta persona, por lo tanto debes mejorar, debes intentar agradarle más y por lo general intentar estar a la altura para que esa persona de verdad consiga comprometerse contigo en una relación formal. Pero te puedo asegurar aquí y ahora que eso no va a suceder. Esa persona obviamente sí quiere estar contigo, sí quiere intimar contigo y sí quiere hacer todas esas cosas que implica hacer en una pareja, ¿verdad? Lo que esa persona no quiere es la responsabilidad que conlleva estar en una relación de pareja con alguien. Exacto, esa es la palabra, responsabilidad. Responsabilidad afectiva, responsabilidad emocional y responsabilidad física. Y para que esa responsabilidad sea posible, hace falta algo que se llama compromiso. Y esta persona te podrá decir lo que quiera, te podrá decir que te ama, que te quiere, que te adora, que te desea, que eres especial, que eres lo más, que eres genial, que haría lo que fuese por ti. Pero si esa persona se desentiende de todo compromiso o responsabilidad formal contigo, no te sorprendas si el día de mañana estás deprimido, estás en una situación baja o lo que sea malo que te ocurra en la vida y te encuentres solo, o totalmente abandonada con un test de embarazo positivo, o con una enfermedad de transmisión sexual que ni siquiera sabes de qué país viene. Y ante todo esto no podrás reclamar nada. ¿Por qué? Porque la justificación siempre será: nosotros no somos pareja. Y en este tipo de relaciones, porque le pese a quien le pese, sí, aunque le cuesta de entender a muchos Peter Pan que andan sueltos por ahí, sí, es una relación, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el contacto con otras personas es una relación. Incluso la conexión contigo mismo es una relación, la relación contigo mismo. Sí, la vida son relaciones. Muy probablemente esta persona no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad por su afecto o falta de afecto, o por sus acciones, o por el daño que te pueda causar a todos los niveles. Incluso puede que se enfade y realmente se ofenda cuando quieras llevar el tema y lo quieras poner encima de la mesa y realmente llegar a una conclusión. Y todo esto puede llegar a un conflicto al cual tú ni siquiera sabes cómo has llegado ahí y que ni siquiera querías, simplemente por echar el grito en el cielo y decir: ¿pero qué somos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Como si exigir una responsabilidad y un compromiso afectivo con una persona que quieres y con la que compartes tiempo y energía fuera un crimen, o lo que es peor, una forma de castrar a esa persona. Y muy seguramente para esa persona, sí, lo considera así, una castración. Porque no quiere perder los privilegios afectivos sexuales con el resto de personas y sin perder los que tiene contigo al mismo tiempo. Porque sus relaciones amorosas seguramente hayan sido totalmente negligentes y en su cabeza asocia la palabra relación con dolor y peligro. Por lo que sabe perfectamente que no está preparado para cuidar de ninguna manera ni asumir la responsabilidad de otras personas, porque muy seguramente no lo hace ni con él mismo ni con ella misma. Y lo más importante, desentenderse de cualquier tipo de daño colateral, ya sea emocional, mental o físico. Como si él no pintase nada, como si esta persona no supiese nada. Porque creedme cuando os digo esto, esta persona sabe perfectamente que te va a joder la vida.
Lo sabe perfectamente y creedme, justamente por ese motivo no quiere tener nada que ver con ello. Si te encuentras ahora mismo en una situación así, te sugiero por favor que salgas corriendo ahora mismo. No conseguirás cambiar su opinión, ni accediendo a sus demandas, ni siendo de su agrado, ni cambiando tu forma de ser y lo que tú necesitas para ajustarse a sus necesidades. Esta persona no va a cambiar. Esto no va a hacer que él acceda a aceptar un compromiso o una responsabilidad. Y me refiero a él porque en la mayoría de casos son hombres los que tienen este tipo de complejo de Peter Pan, pero también se puede producir en mujeres, tranquilos, también. Lo único que vas a hacer con este comportamiento de intentar agradarle para que se comprometa o cambie de opinión es reiterarlo en su forma de pensar y actuar. Le vas a dar la razón. Le estás diciendo básicamente que sí, que puede tener todo lo que quiera sin ningún tipo de consecuencia y responsabilidad y desentenderse y entenderse otra vez cuando le dé la gana. Y no, deja de devaluarte de esa forma. Y lo más importante, nadie debería tener miedo de sacar en una conversación con alguien que quieres y amas la palabra compromiso o responsabilidad solo por miedo a que esa persona se enfade contigo o te deje de hablar o la vayas a perder porque lo estás presionando. Y mucho menos cuando esta persona también te dice que te quiere y te valora y te ama y te escucha. No. Escucha lo que quiere, lo que le interesa. Sinceramente, si esta persona se enfada y se ofende por el hecho de que tú quieras tener relaciones responsables, sanas y con compromisos firmes, sobre todo si te hace sentir como si tú tuvieses un problema por querer eso, quiero que te quede bien claro que el problema no lo tienes tú, lo tiene esa persona. Mi sugerencia es, tranquilamente y serenamente, sacar el tema, sugerirle a esta persona esto, lo que necesitas, lo que quieres, desde la perspectiva de vamos a buscar qué es lo mejor para ambos. Y si aún así, si esa persona decide que no está dispuesto a comunicarse y a formalizar como un adulto que se supone que es, y no deja de poner excusas patéticas, como que quiero ser libre, aún soy muy joven para sentar la cabeza, quiero disfrutar de la vida, quiero hacer tantas cosas, es que sigo sin superar la ruptura de esa persona que me rompió el corazón hace años y estoy dolida. Y que te empieza a contar el drama de su vida que no tiene nada que ver contigo o con la situación que se está tratando, tu mejor opción, amiga o amigo, es aplaudir un poco, lucir como ¡Wow! Entiendo. como si toda esa patraña de estupideces niñato te sorprendiera y te conmoviera, y salir por esa puerta mientras abandonas el mundo de nunca jamás y lo dejas bien atrás en tu vida, donde los niños nunca crecen, donde nadie se hace responsable de las pruebas de embarazo en positivo, donde existen ETS que han dado más vueltas a la Tierra que la radiación de Chernóbil. Y en resumen, un lugar al que no deseas volver si no quieres enamorarte de Peter Pan y sus excusas de niño de 30 años. Muchas gracias. No olvides seguirme en las redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo un correo electrónico al cual me podéis enviar sugerencias para vídeos o consultas personales o simplemente mandarme un saludo y nos vemos la semana que viene. Chao.